Shabbat Shalom. El Eterno siga bendiciendo en gran manera a todas las familias que conforman Keilat Shel Elohim Haim en la ciudad de San Miguel, El Salvador, Centroamérica. Desde este lugar les saludamos a cada uno de ustedes donde se encuentren. Que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, por el mérito de su Hijo Yeshua HaMashiach, ilumine sus vidas y les dé Parnasá Tová, les dé buenas noticias, les abra las puertas y les conceda los deseos de su corazón. Estamos estudiando para Sharre, que sea la voluntad de Akadosh Baruj Hu que en mérito de este estudio, Akadosh Baruj Hu conceda la elevación del alma de nuestro querido doctor Gerardo Hueso Sosa, que ha sido llamado a la presencia de Akadosh Baruj Hu después de sufrir un mes terriblemente agónico, gravemente enfermo por esa pandemia. Oramos también por la elevación del alma de la doctora Sonia Mercado de Magaña. Oramos también por la refuá chelema de todas esas personas que están en ese listado de oración que está en nuestras manos. Oramos por la protección sobrenatural de todas las personas que desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, en nuestro país, El Salvador, por ser profesionales de la salud, ya sea como personal médico o personal administrativo o logístico de cada una de las instituciones hospitalarias del mundo, todas esas personas, que Akadosh Baruj Hu les conceda protección sobrenatural, que en mérito de este estudio Akadosh Baruj Hu nos conceda que ese virus prontamente esté perdiendo su capacidad de virulencia, su capacidad infectiva, que sea la voluntad de Akadosh Baruj Hu, que las cadenas de ARN muten para que se convierta ese virus en una partícula inofensiva para todo ser vivo, porque no hay nada imposible para Akadosh Baruj Hu. En mérito de todo eso, Akadosh Baruj Hu nos bendiga a través de este estudio de Torah que vamos a hacer en esta hora. Ken Yehi Ratzon, amén, amén. Bienvenidos, vamos a enfocar nuestra atención. Para Re'e significa mira, pone atención. Y por eso, así comienza. Y el primer pasuk dice, Re'e anoji noten lifneihem, y Re'e es una palabra que está en singular. Dice, mira, yo pongo delante de ustedes. Allí como que no está bien. Debería de ser, mira, yo pongo delante de ti. Pero no dice así, dice, mira, en singular. Yo pongo delante de ustedes, en plural. Hayom, verajao, kelala. La bendición y la maldición está delante de ustedes. En otras palabras, ustedes son la causa y lo que está delante de ustedes es bendición o maldición. Akadosh Baruj Hu así ha diseñado que funcione la vida. Delante de nosotros, nuestro futuro inmediato en los próximos 10 minutos o una hora, un día, una semana, todo lo que viene por delante es nosotros somos la causa. Así lo creó Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué hace que una persona tenga verajá y otra persona tenga kelalá? ¿Qué hace que alguien esté bendito y otro esté no bendito? Esto depende del segundo pasuk. La bendición va a venir a usted si escucha los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, a que yo ordené a ustedes Hayom en este día. Así que la relación, tú eres la causa. Si tú pones tu atención y miras los mandamientos de Kadosh Baruj Hu para amarlos, para obedecerlos, no para criticarlos, no para ver cuál sí, cuál no, sino todos, toda la misma, todo lo que Él nos ordenó. Tú lo amas todo eso y lo vives con alegría. Tú mismo eres la causa de un efecto. El efecto es verajá. Pero tenemos por otro lado personas que juegan con su vida, que juegan al ignorante, que juegan al que no sabe, que juegan a echarle la culpa a cualquiera de sus desgracias, pero nunca se critican a sí mismos como causantes de su propio destino. Esa vida de ignorancia, esa vida neófita, esa vida de gente inocente intelectualmente en estos temas bíblicos, esa persona culpan al político, culpan a la presidencia, culpan a quien sea, al modelo económico, a quien sea culpan ellos de su propia desgracia. Y no son capaces, por su ignorancia, de captar que el ser humano mismo es la causa de su destino. Tal y como dice el pasuk, eta verajá acher tismeu, y la bendición te la pongo si escuchas el mizbeach Adonai Elohim, en el mandamiento de Adonai vuestro Elohim. Así que esto es maravilloso. Re'e, mira. De eso se trata, mira, pon atención, captalo, trata de que te quede lo más claro posible para que no culpes a nadie de tu futuro, para que no culpes a nadie de tu situación presente ni de tu
situación del pasado. No, la culpa la tiene el Satán, no la tienen los demonios, la tengo yo como ser humano, yo como responsable de mi destino. Eso es lo que me está diciendo para Re'e al inicio, entre otras enseñanzas que se pueden compartir de este pasú también. Pero la porción en el primero le nos sigue diciendo, veja que la im lotismeu, veja que la y la maldición, im lotismeu, si no escuchas, el mismo de Adonai Eloheihem, besartem, ¿qué es esto? Sino que te apartas, mesartem minjaderech, te apartas del camino, Asher Anoji, mis veas que yo te ordené. Eso es lo que nos está diciendo. La maldición viene porque yo soy la que la genero. ¿Por qué? Porque no obedecí los mandamientos de Adonai, sino que me aparté de su camino, que él me ordenó y me fui detrás de la idolatría. Ídolos que no tienen poder, que no tienen fuerza. Por eso tengo que poner la mira. Por eso el fondo de la diapositiva es un gran ojo para que nosotros pongamos atención y miremos que lo que está por delante de nosotros es lo que nosotros hemos causado. Ustedes tienen años de venirse causando días de bendición, semanas de bendición, meses de bendición, años de bendición. Ustedes vienen causándose por decreto divino vida eterna. Escudriñar la escritura porque ahí está la vida eterna. ¿Por qué? Pues una vida abundante. ¿Por qué? Porque tú la estás mirando, la estás escuchando para amarla y gozosamente ponerla por obra. Así es tu vida. Así debemos de seguir adelante. Que el Eterno les siga dando esa firmeza para mantener en el camino de la vida, en el camino de la verajá, en el camino donde somos más que vencedores. En general, la parashá Re'e tiene muchas temáticas. El hermano, el Roé Yosef Rivera, el doctor Rivera, nos enseñó en el primero lo relacionado al monte Gerizim y al monte Ibal. Recuerdo que esa noche que él nos habló del primero puso una diapositiva donde estaba una diapositiva satelital donde estaba el monte Ibal y el monte Gerizim. Y en medio, en una hondanada, sí, en una depresión, allí está la ciudad de Shechem, allí está la tumba del Sadik Yosef, allí está la herencia de los hijos de Yosef, lo que le pertenecía ¿a quién? A Yehoshua. ¿Qué sucede? Justo abajo, en la base de las dos montañas, allí está la tumba de Yosef, allí está Shechem. Queridos, esto es muy importante que lo recordemos. El Sadik está sepultado allí y es una metáfora para decir, el Sadik tiene y depende de él, depende de este ser humano, la Kelalá o Verajá. La Kelalá de Eibal o la Verajá en Gerizim. Esos dos montes están al pie de donde está el Sadik sepultado. Depende de nosotros. Allí se encuentra en esta parashá, el primero la promesa de la tierra, que nosotros debemos de seguir a Hashem y vamos a atravesar el Jardín y vamos a poseer esa tierra que el Eterno nos ha dado por herencia. Y que tenemos que poner atención también en el lugar que el Eterno escogiere para poner ahí su nombre, dándonos a entender el lugar donde Él va a construir, donde Él va a permitir que se construya el Bet HaMikdash. Pero ¿por qué no nos dice dónde va a ser? Porque está muy temprano, todavía no tenemos los méritos para eso. Si nos dice anticipadamente, si nos dice a Kadosh Baruj Hu anticipadamente, ¿dónde? Si a Kadosh Baruj Hu nos dice anticipadamente dónde va a poner su Bet HaMikdash, las naciones cananeas que están allí en ese momento harían todo lo posible por destruir ese lugar, dice el Meanoes. Lo impurificarían, ¿qué no harían en ese lugar con tal de que allí no se construya el Bet HaMikdash? Por esa razón, Hakadosh Baruj Hu se reserva el secreto. Otra razón, dice el Meanoes, por las cuales no se nos dice el nombre con anticipación, es que las naciones gentiles, al saber que Akadosh Baruj Hu, el hacedor de los cielos y la tierra, tiene un lugar donde él pone su nombre, tratarían de conquistar ese lugar y harían guerras y guerras y guerras para que uno quiera ganarse el lugar, el derecho de ser el dueño de donde Dios tiene su nombre. Así pensarían los gentiles y sería una guerra tras guerra interminable, porque siempre van a haber hombres queriendo ser dueños de Dios y manipular a Dios. Un rey querrá tener a Dios sirviéndole a él. Hay que poner atención, hay que mirar qué hay detrás de todo esto.
Otra posibilidad, dice el Mean Loes, Akadosh Baruj Hu, como sabe que hace falta mucho para la construcción del Bet HaMikdash, si le dice a los hijos de Israel dónde va a ser, entonces entre ellos empezaría una guerra por ser poseedor de ese lugar donde el Eterno va a construir el Bet HaMikdash. Entonces Akadosh Baruj Hu se reserva el derecho de no decir el nombre del lugar donde va a poner él su nombre, solo que le dice a Israel, solo que cuando llegue ese momento, tienes que prestar mucha atención del lugar que Adonai escoja. Por eso es que nosotros recitamos casi todos los días. Si no me acordare de ti, oh Jerusalén, para ponerte como el lugar más importante de mi alegría, que mi lengua se pega a mi paladar y que mi diestra pierda su fuerza. Si no es que te pongo a ti como la principal alegría de mi corazón. Baruch Hashem. Entonces nosotros tenemos todo eso presente y gracias al Eterno lo recordamos en el primero le. Akadosh Baruj Hu en esta parashá nos recuerda que tenemos que tener cuidado con la idolatría. Nos recuerda el Eterno que no debemos de sustraer nada de los mismos de la Torah ni agregarle nada a los mismos de la Torah. No se le puede agregar ni quitar. Aprendimos que agregar es, por ejemplo, que una persona diga, voy a guardar 14 días de panes sin levadura. Esa persona le está agregando. O que la persona diga, voy a guardar nada más 3 días de panes sin levadura. Esa persona le está quitando a la Torah. Así que eso de agregar o quitar no tiene, eso está relacionado directamente con el texto de Boraitá, con el texto escrito que Boreolán le dio a Moshe Rabenu en Har Sinai. Pero eso no está relacionado, eso de que no quitar y no agregar, no está relacionado con toda la alhaja que Akadosh Baruj Hu ha permitido que en la tradición oral del pueblo de Israel, a medida la tecnología, a medida la humanidad va avanzando y progresando. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos luz eléctrica. No existía en el monte Sinaí una ley que diga cómo comportarnos en Shabbat con la energía eléctrica. Pero los jajamín, una vez aparece ese descubrimiento científico y lo tenemos en nuestros hogares, ahora es la energía eléctrica una parte importante de nuestras vidas. Entonces la halajá ahora tiene que crear una ley cómo debe de comportarse el judío en Shabbat, en los días festivos con respecto a la energía eléctrica. No habían vehículos automotores cuando nos dieron la Torah. Una vez aparecen los vehículos y ahora cada persona puede tener un vehículo eventualmente. Entonces, ¿cómo se debe de comportar cada uno de nosotros con respecto al vehículo para Shabbat, para Yom Tov, etcétera? Todo eso son cosas que van apareciendo en el ser humano que determinan una nueva código de leyes que deben de irse ampliando en la medida se van ampliando los servicios que recibe el ser humano, etcétera. Así que mientras que el cuerpo legal de la Torah escrita es totalmente inalterable, nadie le puede agregar ni traer, ni sustraer. En cuanto a la Torah oral, eso representa un cuerpo legal evolutivo como con la medida la sociedad humana va desarrollando y aprendiendo y apareciendo nuevas situaciones, nuevas realidades, en esa medida el cuerpo legal de la halajá también va avanzando conforme va avanzando el progreso de la humanidad. Bien. También nos dice esta parashá Re'eh que no debemos de prestar atención a los falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? Un profeta que venga y me anuncie un evento futuro en nombre de Dios y no ocurrió. Falso profeta. Pero eso es cuestionable, porque, por ejemplo, dice Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y llegamos al día 41 y Nínive no fue destruida. ¿Es falso profeta Jonás? No. Él no es falso profeta, él es un profeta verdadero. Ay, ¿por qué no se destruyó Nínive? Porque Akadosh Baruj Hu cambió la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque la gente puso atención en su camino, ayunaron y dejaron sus malas obras. Y Akadosh Baruj Hu, cuando vio a toda la ciudad, a toda la gente, desde el rey hasta los animales, ayunando y renunciando a sus caminos de maldad, Akadosh Baruj Hu se arrepintió del mal que iba a causar y cambió el decreto. Les cambió el decreto. Por lo menos lo que hizo Akadosh Baruj Hu es que el decreto no se cumplió en esa época porque había mérito de Teshuvah, sino que el mérito, la sentencia se cumplió décadas, sí, mucho tiempo después, muchos años después, cuando ya la sociedad dejó el camino del Eterno y se fueron en pos de sus idolatrías. Entonces,
les vino la destrucción. Pero en los días de Jonás, Jonás no quedó como mal profeta, porque lo negativo que anunció el profeta no ocurrió en virtud de la teshuvá que todos en la ciudad de Nínive hicieron. Así que un profeta puede anunciar una situación fea, negativa, y si no ocurre, no es que él sea mal profeta, sino que la gente hizo teshuvá y aquella premonición no ocurrió. Pero si el profeta anuncia en nombre de Dios un suceso, que es un suceso benéfico, la gente sigue en el buen camino, tienen los méritos, pero el suceso no ocurre, es falso profeta. Por otro lado, es un profeta que anuncia una cosa en el futuro y ocurre, pero dice, adoremos a la idolatría. Eso es falso profeta. Aun cuando ocurra lo que dijo que iba a ocurrir, él no es un profeta verdadero, él es un falso profeta. Ay, ¿por qué Dios lo manda? La Torah dice, te lo manda para probarte a ver qué hay en tu corazón. Si temes a Hashem o no. Para eso te lo manda. Ok. También nuestra parashá Re'eh nos enseña sobre el Mesid y el Mediach. El Mesid es un tipo que se dedica a tratar de convencer a su prójimo en secreto para servir a la idolatría. Es el Mesid. Y el Mediach es la persona que no le importa descaradamente, él está invitando a la gente a la idolatría y está hablándole a la mayoría del pueblo, sobre la mayoría de personas, está tratando de convencerlos para irse en pos de la idolatría. La Torah dice, desenmascaren a ese tipo que está incitando a practicar la idolatría y no lo traten con misericordia. Recuerden ustedes que cuando nosotros somos misericordiosos con el que merece rigor, terminaríamos siendo rigurosos con el que merece misericordia. Tenemos que saber actuar y por eso la Torah nos dice, con esta persona que te está tratando de convencer para que te vayas a la idolatría, no le tengas lástima cuando le venga el decreto severo de su castigo. También nos sigue enseñando esta parashá, que pongamos atención, que miremos, que recordemos, que no nos olvidemos de las leyes de una ciudad que se desvió erróneamente a la idolatría. Una ciudad dentro del territorio judío que no tiene que estar en una frontera, porque esta ley no se aplica a una ciudad en la frontera, solo se aplica a una ciudad judía dentro del territorio nacional del pueblo de Israel. Si toda esa ciudad renuncia desde sus jueces, desde sus ministros, desde sus personas ricas y gente común de las calles de esa ciudad, renuncian al Eterno y renuncian a cuidar la Torá, entonces esas personas se consideran Iranidah, una ciudad que se entregó a la idolatría. Y la Torá enseña qué se debe de hacer con esa ciudad. También nos enseña la Torá en esta parashá Re'eh las leyes de que nosotros no debemos de lastimar nuestro cuerpo por el duelo. Está prohibido lastimar el cuerpo por el duelo. Se murió un ser querido, está prohibido darse de golpes. Se murió un ser querido, está prohibido sajarse. Está prohibido raparse. Está prohibido hacerse un orificio en el cuerpo para recordar el dolor de un ser querido que murió. No, no se puede hacer eso. Es terminantemente prohibido porque nuestro cuerpo es santo, es templo y morada de Ruach HaKodesh. ¿Okay? Una persona como un rey que tiene un cabod muy grande, está prohibido, no va con él que vive en una choza. Él no puede vivir en una choza. El cabod que él le pertenece es para que viva en un palacio. La Neshama que Akadosh Baruj Hu nos ha dado es tan grande, es tan maravillosa, que ella debe de vivir en un palacio, es decir, en un cuerpo muy cuidado, saludable, un cuerpo que no se está maltratando por una reacción emocional exagerada ante la pérdida de un ser querido. Por otro lado, la parashá nos viene a recordar Mazerot, los diezmos, ¿te acuerdas? La Torah nos enseña sobre un agricultor judío que lo primero que saca de su cosecha es la terumá. De la terumá, él va y se lo da al Cohen que está sirviendo. Luego saca Maaser Rishon para el levita. Luego saca Maaser Sheni para él. Y en el año tercero y sexto de la cuenta de los 7 años de la Shemitah, en ese tercer y sexto año de la Shemitah, él no saca Maaser Sheni, sino que saca Maaser Ani, el diezmo que es para los pobres. Y se nos enseña ahí que si uno diezmarás y de esa manera
no habrá mendigo en medio de vosotros. Un mendigo en medio de ti. Un mendigo en medio de ti. Un profesor de hebreo, un licenciado que tiene sus niños de cuarto grado más o menos, les dice, niños, ¿y ustedes qué piensan de este versículo? Dentro de las opiniones, un niño dijo, el mendigo dentro de ti, le darás le darás, y de esa manera no habrá un mendigo dentro de ti, mendigo dentro de ti. Un niño dice, es que eso significa, un niño de 9 años dice, eso significa que cuando uno le da al pobre, uno tiene que ponerse en los zapatos de él y sentirse como él se siente. Lindo, lindo. Niño de 9 años, imagínate cómo razona. Otro niño de la misma edad dice, sí es cierto, pero también pienso que ese versículo cuando dice, ciertamente extenderás tu mano abierta y le darás todo lo que él necesite y de esa manera no habrá pobre o mendigo dentro de ti, significa que así como él tiene necesidad de pedir, tú tienes también igualmente necesidad de dar. Un niño de 9 años con esa lógica, wow. No solo tenemos que enfocarnos en la necesidad que tiene el otro que está pidiendo, sino que tengo que saber que tengo yo una necesidad imperante de dar de lo que tengo. Maravilloso, lecciones maravillosas que se quedan con nosotros con todo el quejal bendito de Parashá, estudiando Parashá Re'eh. También Shemitat Kesafim. Aquí se nos habla de cómo las deudas son canceladas al terminar la Shemitah. Al terminar la Shemitah. Se nos recordó, se nos ordena también que cuando demos sedacá tenemos que abrir nuestra mano. Y así como decimos en el Salmo 145, Potea et yadeja, aquí en esta parashá se nos dice que de así como él abre su mano, yo tengo que abrir la mía. Que si no abro mi mano, de nada sirve que me esté concentrando en el Salmo 145 diciendo, poteaje día deja un matvía lejol razón, tú abres tu mano y satisfaces el deseo de todos los vivos. Solo funciona cuando yo he abierto anteriormente, anticipadamente mi mano para ayudarle al pobre. Allí sí, allí sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, dijo nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Y seguimos viendo, seguimos mirando, seguimos poniendo atención. Esta parasha Re'eh nos recuerda también la misma de un amo judío, de proveerle a su criado hebreo cuando el criado se le vence el plazo y tiene que irse de la casa. Entonces, ese criado, ese siervo hebreo, no se puede ir con las manos vacías. Es obligación del amo, con alegría, con agradecimiento, proveerle de lo que él tiene, darle y llenarle las manos a este hombre que recupera su libertad. También termina nuestra parashá recordándonos la porción, la parashá Moadim, donde viene el recordatorio de las fiestas del Eterno, y termina la parashá hablándonos sobre Aliyah la Regel. ¿Qué es Aliyah la Regel? El hecho de que todo varón judío tiene que subir 3 veces al año allá, al lugar donde el Eterno ponga su santo nombre, en Jerusalén. Bueno, esas son en general toda la temática que está en nuestra parashá Re'eh. Así que mucho ojo, hay que poner atención a todo eso. Sin embargo, dentro de toda esta temática, me sentí impulsado a hablar de ustedes sobre este tema, el uso correcto de la fuerza del deseo. El deseo forma parte de nuestra esencia creada. Akadosh Baruj Hu nos creó como vasijas para recibir. ¿Para qué sirve un vaso? Dígame usted. ¿Para qué sirve un vaso? ¿Cuál es la única utilidad de un vaso? Recibir, ser llenado. Así que el deseo forma parte de la estructura básica de nuestra creación. Akadosh Baruj Hu te hizo para recibir. Baruch Hashem. Esa es nuestra esencia. Ahora, esa esencia natural y básica, esa esencia instintiva tan básica de toda la creación humana del Ben Adam, está expresada en el deseo. El deseo es y surge por nuestra propia esencia creada. Somos vasijas y la vasija desea ser llenada. Así que, pero ese deseo tenemos que educarlo. La Torá es la única herramienta que tiene la fuerza
de que aprendamos a hacer uso correcto de esa fuerza instintiva del deseo. No voy a predicar, quites esos deseos, eso es irracional, es antinatural, es antibíblico, no es de la Torá decirle a usted, quítese los deseos, no, el deseo tiene que estar ahí, pero tenemos que saber usar la fuerza del deseo. Vamos a ver, ¿cómo es eso? Nos basamos en nuestra parashá, donde encontramos un versículo en Deuteronomio 12:15, que dice, pero cuando Rak Vejol Avat Nafsheja, pero cuando lo desee tu alma. Mire, desea tu alma. ¿Qué es eso? Avat Nafsheja. Cuando lo desea tu alma, Itzbach ve ajalta, dice, podrás degollar y comer, basar, carne. Y luego dice, en cualquiera de tus poblados, que virjat, Adonai Eloheija Acher Natan Leja. En cualquiera de tus poblados conforme a la bendición. Bejol se areja, Hatamé, o sea, y lo podrá comer la persona, tanto el Hatamé, el impuro, como Bejataor, como el puro, Beojalnu, Katsevi, Leja. El inmundo y el limpio podrán participar, podrán comer como la gacela, como se come la gacela, ¿eh? Y como se come el ciervo. Es decir, estos animales salvajes, en esta misma parashá, la Torá nos relata sobre animales que podemos comer y nos mencionó 3 animales domésticos. Nos mencionó la vaca o el toro, la vaca, lo mismo, la cabra y la oveja. Son 3 animales domésticos. También nos mencionó nuestra parashá 7 animales salvajes que se pueden comer, que son kosher para comer, como el ciervo, el venado, la gacela, y ahí se nos mencionan 7 animalitos. Entonces, de estos 7 animalitos no se puede llevar para el altar. Son kosher, pero no son kodesh para llevar al altar. Así que este animal salvaje que es kosher, lo puede comer una persona en un estado de impureza como en un estado de pureza, no hay problema. Pero la vaca, la oveja o el cabrito son animales que eventualmente podrían ser ofrecidos en un corbán shelamín o un corbán todá, por decir un ejemplo, y ese corbán, una parte se quema, una parte se le da al cohen para que lo come y una parte se lo come el ofrendante. Esa clase de carne que ha sido subida al altar, que solo se puede con animales domésticos como la oveja, la cabra y la vaca, esos animales solo se podrían comer en un estado de pureza si es que este animal fue subido al altar. Una persona que está en estado de tumá, de impureza, no puede comer de ellos. Pero he explicado en general el versículo de qué se trata, pero yo quiero centrar. Rak vejol avat nafsheha. Pero cuando lo desee tu alma, ¿qué es lo que desea el alma de este? Comer carne. Esto es lo que desea, comer carne. Realmente, una persona que solo desea comer carne no está anteponiendo el deseo de servir a Hashem. No, su deseo es comer carne. Es un deseo del alma. Avat nafsheja. La palabra avat nafsheja la tenemos acá. Aquí está el puntero celestito. Avat, deseo nafsheja, de tu alma. Deseo de tu alma. Esta es la cita que quiero que sea de base para hablar de este asunto. Esto no es esencialmente malo. En sí mismo no es malo. La Torah lo está permitiendo. Cuando tú deseas comer, cuando tu alma desea comer carne, puedes degollar en cualquiera de tus ciudades. En el Mizcán no fue así. Si una persona quería comer carne, tenía que ir a ofrendar, tenía que llevar un corbán shelamín y entonces podría comer carne. Pero estando en la tierra de Israel, ellos ya viven lejos del templo. Muchos de ellos van a estar a largas distancias del templo, a 1000 kilómetros del templo, qué sé yo, 500 kilómetros del templo, y esa distancia no deja que la persona fácilmente coma carne conforme al deseo de su alma. Viene la Torah y le dice, podrás comerle si le haces la shehita que la halajá enseña, que aprendimos, halajá Moshe Sinai.
Dios le explicó a Moisés allá en el Sinaí cómo se hace la shejitá. Así es que como los ojos del gatito que están ahí en la, en la diapositiva, nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento y captar esto. Esencialmente, Akadosh Baruj Hu nos permite tener Rak Vehol Avat Nafsheja. Cuando tengas deseos de tu corazón, eso no es malo. Es parte de la esencia natural del ser humano. El problema es que el ser humano sin Torah se deja arrastrar por sus impulsos instintivos, es decir, por los deseos básicos e impulsivos de su corazón. Y eso es lo que vamos a ver, que es posible educarlo. Es posible que nosotros lo enseñemos a corregirlo. Hay una cita paralela en Números capítulo 11. En ese versículo se nos habla de que el pueblo, en 11:4, se nos habla que el pueblo de Israel tuvo un vivo deseo, un vivo de comer carne en el desierto. Y ellos dicen, si tan solo tuviéramos carne para comer, su alma está pidiendo. Ahora, recuerda, ellos tienen maná. Ellos no puede decirse, es que aquí no probamos nada. No, ellos tienen el maná y ustedes recuerdan que dependiendo de la actitud mental de una persona, puede decir, este maná es como pollo, este maná es como un filete de boca colorada, este maná lo siento como que fuese una deliciosa carne de cordero a la no sé qué, en fin. La persona podía sentir el sabor del maná como su buena actitud se lo permitiera. Es como cuando tú llegas feliz a tu casa y te sirves los frijolitos conservados. ¿Qué platos de $30, que $24, que $18? Ese poquito de frijoles conservados te elevan a las alturas porque tenés una actitud maravillosa que te hace disfrutar de corazón aquello que estás comiendo. Pero estas personas tienen bendición, pero desean más allá de lo que tienen. Estas personas tienen un deseo descontrolado y por eso dice Vejasafsuf y la gentuza Asher Bekirbu. La gentuza en medio del pueblo de Israel, ¿qué pasa? Lo señalé acá en azulito. Aquí dice Hit Avu, mire, Ta'ava, la mismo deseo. Itavu tuvieron un deseo Ta'ava. Itavu Ta'ava. Desearon, pero desearon. O sea, está enfatizada la misma palabra. Aquí está, mira, Tab Alevav, Tab Alevav. Está enfatizada la misma palabra dos veces. O sea, están, pero que no les cabe ese deseo de la carne. ¿Cómo lo tradujo al español este traductor? Dice, la gentuza en medio de ellos sintió una ansia glotona. Y luego los israelitas lloraron y dijeron, si tan solo tocar el borde de tu manto. No, si tan solo tuviéramos carne para comer. Mira, el deseo de la carne. O sea, ya aprendimos. El deseo es una fuerza creada por Hashem que forma parte de nuestra esencia como vasijas. La vasija tiene que desear para poder llenarse. El problema es aquí, están haciendo un mal uso del deseo. El deseo no debe de ser lo secundario, debe de ser lo primario. Uno debe de ubicar qué es lo primero que debo desear y qué es lo secundario que debo desear. Es decir, Yeshua nos dijo, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Podríamos nosotros aplicar, adecuar el versículo y decir, desear el reino de Elohim y su justicia. De hecho, hay un pasú que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que es necesario el deseo. Sin deseo no puedo tener avidez por la Torah, no puedo tener avidez por Yeshua, por el Eterno, no tengo avidez por Jerusalén ni por Israel. No me nace que yo tenga deseo por tales cosas. Pero cuando entiendo que el deseo forma parte de mi existencia, porque así me lo puso Akadosh Baruj Hu, yo tengo que hacer uso de ese deseo para priorizar lo que es más importante. Lo secundario, es decir, las añadiduras, son añadiduras.
no son la principal razón de mis deseos. Cuando escuché una charla del doctor Mario Sabán hace unos meses y dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la mala aplicación de la energía. Es cuando tú pones tu energía en un lugar incorrecto. Ahora, ¿por qué pones la energía en el lugar incorrecto? Porque eso es lo que desea. La persona desea poner su energía en un lugar incorrecto. ¿Y eso qué es? Pecado. Cuando tú pones tu deseo, pones tu energía en el lugar correcto, estás haciendo la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, todo esto lo estoy agregando para que ensanchemos la idea. Aquí el pasuk de Números 11:4 dice, Itabu ta'ava, una ansia glotona, un deseo, pero gran deseo de comer, de regresar y comer. Bueno, esto es muy importante porque esto terminó mal. Esta cita, esta historia de Números 11 termina mal. Pues el Eterno le dio conforme al deseo. Así está escrito. Akadosh Baruj Hu no te va a dar otra cosa que tú no desees. Él te va a dar de acuerdo al deseo de tu corazón. Y no importa si el deseo es bueno o es malo, Akadosh Baruj Hu te va a dar de acuerdo al deseo de tu corazón y eso no va a cambiar. Así es él. Entonces dice el pasuk en Números 11, 33 y 34, la carne todavía estaba entre sus dientes, porque era lo que decían, ni aún masticada, cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy severa. Y el siguiente versículo dice, Vayikra Etchem Hamakon Jahu, y llamaron el nombre de ese lugar, Kibrot tumbas, las tumbas, Hatava, de los deseosos, de los codiciosos. Kibrot Hatava, qué terrible. Un deseo no nos tiene que llevar a la muerte espiritual. Un deseo no nos tiene que llevar a la muerte económica. No nos tiene que llevar a la muerte de la buena reputación. Un deseo no nos tiene que llevar a la muerte física. Dios nos libre. Que el Señor nos libre de todo eso. Kibrota Taba, los deseos de nuestro corazón nos deben de llevar a la vida eterna. Los deseos de nuestro corazón nos deben de llevar a vida abundante, nos deben de llevar a una vida de santidad, a una vida de rectitud y de honestidad. Los deseos de nuestro corazón nos deben elevar, no hundir en Kibrot Ataba. Hasbe Shalom. Kishem Kabru et Ha'am Hamitayim. El lugar se llamó la tumba de los codiciosos, porque las personas que tenían el deseo estaban enterradas ahí. Wow. Porque las personas que tenían el deseo quedaron enterrados ahí. Por eso, nosotros debemos de entender, el deseo es natural. Yo tengo que tener deseo, pero yo tengo la fuerza de hacer que el deseo vaya por el reino de los cielos, por el camino de la vida eterna, por el camino de la Kedushá, por el camino de Misbot y la ética de la Torah. Allí tiene que ir nuestro deseo. Si ese es nuestro deseo, Kibrot Da'ava no es para ninguno de nosotros. No es para ninguno de nuestros hijos, no es para ninguno de nuestros discípulos. Kibrot Da'ava es para los que no educaron el deseo. En 1 de Juan 2:15, ahí le puse la lamparita de Aladino, porque hay mucha gente que desea cosas, que desea tonteras. Hasbe Shalom. Mira, 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ¿qué es lo que usted desea? ¿Por qué se está devanando tanto? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Saben, hace años, yo recuerdo a un médico muy rico, muy millonario, mirar con desprecio a otros médicos jóvenes, médicos humildes, médicos económicamente cero, empezando a hacer algo en la vida. Y él, como ya una persona mayor de edad, solo se miraba y con una su sonrisa, así un poco de esas sonrisas de que, pobrecito este que no tiene nada y yo tengo mucho. Pues, queridos hermanos, en esta época de pandemia, es una época donde la Torá nos dijo a todos los sabios y prudentes, escóndete entre tanto que pasa la indignación. Escóndete un poquito, entre tanto pasa la indignación. Nosotros, con prudencia, nos alejamos de nuestros trabajos.
Con prudencia, voluntariamente, cerramos nuestros negocios para no exponer a nuestro personal, para no exponernos a nosotros mismos y molestar a nuestra familia eventualmente. Decidimos cerrar nuestros negocios. Esos negocios estuvieron cerrados muchos días, muchas semanas, y no percibimos ingresos. Pero estos señores, aprovechando ese momento donde los servicios médicos se incrementaron, la solicitud de servicios médicos de personas con fiebre, asustadas, tal vez solo tenían infección de vía urinaria, pero ellos sentían que era la pandemia. Tal vez era un impético, pero ellos sentían que era pandemia. Tal vez era nada más una faringite viral de las comunes y ellos pensaban que era la pandemia. Y esa gente haciendo cola en los hospitales. Así que estos señores no descansaban, pero ¿saben qué? Ahora descansan en paz. Porque el deseo del dinero no lo pudieron controlar. Y el deseo por más dinero los tiene a todos ellos en este momento. Los tienen ahí en Kibrot Ataba. Por eso dice la Torá, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, esa persona no ha puesto a Hashem como su principal deseo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, proviene del Padre y no del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Ojo con esto. Pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Que así sean todos ustedes, queridos, queridas hermanas, queridos amigos, que permanezcan, que sus deseos no sean deseos torpes, que les quiten la vida, que les arruinen las finanzas, que les arruine el matrimonio, que les arruine su salud. ¿Cuánta gente está comiendo mal por el deseo de la carne? ¿Cuánta gente está muy enferma por el deseo del azúcar, por el exceso de sal? ¿Cuánta gente está enferma porque solo desean pasar acostados o sentados en un sofá frente a la televisión y renuncian a salir a caminar, a hacer un poquito de ejercicio? Señores, todos esos deseos son deseos torcidos y terminan con las personas en Kibrot Hataba, Hasbe Shalom, Lo Aleinu, que no es para nosotros. Ok, como ya sabemos muy bien, en el Salmo capítulo 20 hay un versículo que dice, Yitem lejach, y te dé, Hashem, y te dé, Yitem lejach, kol levaveja, perdón, ki levaveja, Yitem lejach, ki levaveja, y te dé Hashem conforme a tu corazón, vejol atzateja, y conforme a todo tu plan, conforme a todo tu razonamiento, llámale, que el Eterno te dé conforme a lo que deseas y lo que razonas. Ojo, este pasuk maravilloso del Salmo 20 me está diciendo que Akadosh Baruj Hu me puso esencialmente el deseo. Forma parte de mi ser tener deseo. Pero el deseo, queridos hermanos, esto no viene de un lugar donde hay pensamiento. El deseo surge sin pensar. El deseo viene de una estructura más allá que la estructura del pensamiento. Si el pensamiento está a 50 kilómetros, el deseo está a una distancia que viene de allá de como 60 kilómetros. Solo para tratar de decirte, el deseo viene de un lugar donde no se piensa, solo se desea. Pero para que el deseo se concretice, tiene que pasar por el pensamiento. Así que cuando yo pienso, hago planes. Y cuando hago planes, me enfoco y empiezo a trabajar para que el deseo se haga realidad. Ese es el proceso. Entonces, ¿qué dice el pasú? Te dé Adonai conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. ¿Qué significa? Un deseo pensado, un deseo razonado, un deseo calculado, meditado, bien pensado, es un deseo bueno que tiene que venir a la vida. Eso es muy importante. Este pasuk nos enseña cómo funciona el deseo. Ahora, pon atención a esto. Esto es una frase psicológica muy profunda. Vamos a ver. ¿Están todos conmigo? Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O se entiende bien? Todo correcto. Bien, vamos a ver. Esta frase que está aquí
Es una frase que vamos a tratar de entenderla y si es posible memorizarla. Adonai ha hecho que la única forma correcta de entender al mundo es la forma en que yo quiero que sea. Es como yo quiero, es como yo lo deseo. Si yo deseo que el mundo sea todo de chocolate, voy a ver al mundo con olor de chocolate, color de chocolate, sabor de chocolate, textura de chocolate. Es decir, Hashem hizo que la única forma correcta de entender al mundo es la forma en que yo quiero que sea. Por eso, cuando uno está viendo un suceso, cada uno lo está viendo desde su propia perspectiva de cómo desea que sean las cosas. Entonces, de forma que lo que yo quiero hacer, porque eso es lo que yo deseo hacer, es lo único correcto que debo hacer. Hashem hace que la realidad que yo quiero que sea, exista. Cuando yo quiero algo, eso es lo que veo. Vamos a ver. Estamos hablando del deseo. Una, una fuerza instintiva básica que forma parte de nuestra creación. Hashem nos hizo así porque Hashem nos hizo vasija. La vasija desea ser llenada. Así que el deseo forma parte de la estructura de nuestra creación. Ok, vamos otra vez. El Eterno ha hecho que la única forma correcta de entender al mundo es la forma en que yo quiero que sea. De forma que de modo que lo que yo quiero hacer es lo único correcto que debo hacer. De modo que lo único correcto es hacer lo que yo deseo hacer. Hashem hace que la realidad que yo quiero que sea, sea. Sí nos hizo. Cuando yo quiero algo, eso es lo que veo y podríamos agregar, eso es lo que llegará a suceder, lo que yo deseo. Ahora, lo que yo deseo me va a llevar al Gan Eden o me puede llevar a Kibrot Hata'abá, a la tumba de los deseosos. Todo depende de dónde pongo mi energía. Todo depende de dónde pongo mi deseo. O es un pecado, Hasbe Shalom, o es una misbah, Baruch Hashem, Kol HaKavod. ¿Quién quiere repetir esta frase? ¿Alguien quiere repetirla? ¿Le entendemos todos o amerita más explicación? Participemos, por favor. El Eterno ha hecho que la única forma de ver el mundo es la forma en cómo yo lo deseo. Así es. Si usted desea la Torah, usted va a ver el mundo como una oportunidad en cada momento para hacer Torah. Así es como lo va a ver, Baruch Hashem. ¿Alguien más quiere participar? David, ¿estás ahí? Yasher, ¿estás ahí? Imano, ¿estás ahí? Rolando, ¿estás ahí? Daniel Sandoval, ¿estás ahí? Josué Valdés, ¿estás ahí? Amén. Etcétera. Vamos a ver. Adonai ha hecho que la única forma correcta de entender al mundo es la forma en que yo quiero que sea. De forma que lo que yo quiero hacer es lo único correcto de hacer. Hashem hace que la realidad que yo quiero que sea, sea. Cuando yo quiero hacer algo, eso es lo que veo. Es impactante, es impresionante la fuerza que tiene el deseo. Eso no viene del Satán, eso viene del Eterno. Así nos hizo a Kadosh Baruj Hu, para que nosotros en la Bejirá Hoshid, en la libre albedrío, elijamos, que nosotros elijamos. Por eso, el que desea la homosexualidad, Hasbe Shalom, por allí le ayuda el Eterno. El que desea santificarse, por allí le ayuda el Eterno. El que desea el honor, la riqueza y la vanagloria de la vida, por allí le ayuda el Eterno. Pero el que desea santificarse para cumplir mis votos y hacer su voluntad y ayudar a los necesitados, por allí le ayuda el Eterno. De modo que la realidad para ti es lo que tú deseas. Así hizo el Eterno que funcione todo esto. ¿Está claro? ¿Alguna hermana quiere participar? ¿Alguna de las señoras quiere participar?
Entonces, lo que no entiendo no existe para mí. Lo que no entiendo no existe para mí, porque no lo veo. Si esto es así, soy responsable de lo que tengo enfrente. Otra vez, lo que no entiendo no existe. No existe para mí. En otras palabras, si hay una realidad frente a mí, que es una realidad que yo no la deseo, yo no la quiero. Para mí no existe esa realidad. Por lo tanto, yo no soy responsable de eso porque yo no lo quiero. No es eso lo que yo quiero. Cuando yo comprendo lo que me dice para Re'e, que Akadosh Baruj Hu me dijo, Re'e, mira, yo pongo, Titen Leja, yo pongo delante de ti, Verajau que la bendición y la maldición. Eso me está diciendo, tú eres responsable de eso. Y si tú lo que estás viendo es una kelalá, una negatividad, una maldición, es tu responsabilidad cambiarla, porque eso que está ahí enfrente realmente es tu responsabilidad. Tú la creaste. Debes de entender eso. Así que lo que no entiendo, es decir, una cosa que está allí, que no me gusta, tú eres el responsable, solo que no sabías que tus acciones generaron eso. Eso no lo quieres ver. Tú viste el ratito de placer, el ratito en que tenía la carne en la boca y que qué rico, pero no te fijaste que eso te iba a llevar a Kibrota Atabá, la tumba del codicioso. La persona recuerda el sabor de la carne en la boca, pero cuando mira la tumba enfrente dice, no, eso no es lo que yo deseo. Pero la persona no entiende que eso es lo que generó por el deseo equivocado que tenía previamente. Entonces yo tengo que ser responsable de cambiar la negatividad en positividad. Cada cosa negativa que me está sucediendo, yo no tengo que decir, todo es para bien, todo es para bien. No, tengo que actuar con responsabilidad. No solo de decir, todo es para bien, tengo que actuar con responsabilidad. Esto que no es bonito, ¿qué fue lo que hice que lo generó? Y automáticamente el Espíritu del Señor te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El espíritu de Akadosh Baruj Hu te va a decir, mira, esto y esto y esto. Un amigo mío tuvo un enfrentamiento con un líder espiritual y el líder espiritual, sin qué ni para qué, de un solo lo cortó. Este hermano se sintió tan mal, se sintió tan deprimido porque él nunca pensó que ese líder espiritual tan sabio, tan bien preparado, tan conocedor de la Torá, le iba a discriminar de una manera tan drástica, sin darle la oportunidad de un diálogo para enseñar, ser corregido a través de la palabra. De un solo lo cortaron y lo marginaron. Esta persona, después de que le pasó esa, se sintió muy mal, muy adolorido, muy mal, marginado, olvidado, desechado. Bueno, se sintió muy mal después de muchos años de estar apoyando a este líder espiritual. Pero este hombre, este buen hombre, se sentó con su esposa y juntos llegaron a la conclusión de que él había estado hablando, predicando de una manera que no es muy buena. Por eso fue que lo cortaron, por eso fue que lo sancionaron, por eso lo censuraron. Entonces, él reconoció y dice, bueno, me han censurado por lo que sale de mi boca, me pongo una disciplina de 40 días. Así como aquellos 10 tipos que fueron a hablar y vinieron hablando mal de Israel, la tierra de la promesa, y estuvo Israel 40 años por los 40 días que ellos anduvieron maquinando cosas, dice él, yo voy a hacer el ticún de los 10. Yo voy a ponerme 40 días de silencio. O sea, él pudo haber dicho, tiro la toalla, me voy al mundo, me voy a los placeres, de nada me ha servido andar en el camino de la Torah, miren cómo me han pagado después de tantos años. No, él usó aquel momento negativo y en vez de buscar culpables, se dijo a sí mismo, no, yo mismo me generé esto. ¿Qué actitud más grande esa? Pues así mismo, en los días pasados, en los meses antiguos, en los años antiguos, usted cuando había andado mal y le fue mal, perdió económicamente, su hogar estuvo casi por destruirse, qué sé yo, allá en aquel pasado, hace años, usted recuerda que usted se sentó un día y dijo, no, aquí el único culpable soy yo. Yo soy el que causé todo esto, yo tengo la única manera de cambiar la negatividad en positividad.
y usted hizo la teshuvá, y usted se arrepintió, y dejó las malas obras. Y mira, todo es hecho nuevo hoy, porque es así como funciona debidamente la fuerza del deseo. Queridos hermanos, mira, la emoción y el pensamiento son poderosos instrumentos a través de los cuales el hombre conecta con la realidad. El deseo va acompañado de una emoción, de un sentimiento. Y eso nos permite conectarnos con la realidad. O sea, si estamos en una fiesta de Bisbá, una boda, o sea, el deseo de estar allí participando se convierte en una emoción que me permite interactuar adecuadamente en ese contexto de la fiesta. Si estamos en la casa de los deudos, donde hay que consolar a una viuda, consolar a un huérfano, cuando estamos ahí, ese deseo de estar allí apoyando a estos seres queridos nos permite emocionalmente comportarnos acorde a la situación. Ya no estoy bailando, ya no estoy contando alegrías, ahora estoy de luto, estoy llorando con los que lloran. Entonces, las emociones, el deseo se canaliza a través de la emoción también. Entonces, aunque no debamos olvidar que son tan solo medios para lograr materializar nuestra voluntad y deseo, la voluntad y el deseo son la fuerza interior que mueven al hombre. En un principio compartí y les dije, Akadosh Baruj Hu te dé conforme al deseo y cumpla todo tu consejo. En ese versículo vamos a poner estas dos palabras, solo en un contexto explicativo, solo en un contexto de exponer la idea. El deseo viene de una estructura de nuestra existencia donde no hay pensamiento. Pero para que el deseo pueda hacerse realidad, obligatoriamente tiene que llegar al pensamiento. La voluntad es el deseo ya pensado. La voluntad es el deseo pensado. Yo tengo voluntad de hacer algo porque ya lo pensé. Pero yo no pude tener voluntad sin antes haber tenido un deseo. Así lo explican los Mekubalim. ¿Cuál es el objetivo que motiva esa poderosa fuerza? La voluntad. ¿Qué motiva a la voluntad? La voluntad altruista, por ejemplo, de ayudar y de beneficiar al prójimo. La voluntad altruista de beneficiar a los necesitados, a una sociedad, o por el contrario, el deseo personal egoísta. ¿Qué nos mueve? Verán, el deseo viene de un lugar donde no se piensa, solo viene el deseo, tengo deseo de esto, pero luego lo pensamos. Y si vemos que el deseo es un deseo egoísta, que solo busca mi placer, que solo busca mi satisfacción carnal y quizás va en detrimento de la felicidad de otro o de otra, entonces cuando es un deseo así egoísta, lo hemos pensado y decimos, no, hago a un lado eso negativo, lo dejo a un lado. Y esa ya no es una voluntad. Voluntad es cuando yo persisto con la idea de que lo voy a hacer. Y vamos a poner del ejemplo el deseo de actuar con una voluntad altruista. Tengo el deseo de ayudar. Entonces, estoy pensando quién necesita ayuda. Voy porque ya tengo la voluntad altruista de ayudar. Entonces, el pensamiento es algo que está más acá, el deseo es algo que está más allá, viene de algo donde no hay pensamiento. Si alguien tiene el deseo de ayudar, luego pensará cuánto tiene para ayudar, a quién le va a ayudar, dónde se lo dará, cómo se lo dará. Eso ya es parte de la voluntad. En este punto radica la diferencia entre lo espiritual y lo material. Esto es una explicación que da el gran jajam, el rabino cabalista Baruch Shalom Aslak. Y dice así el jajam, en este punto radica quién es espiritual y quién es materialista. ¿Cómo? Cuando el deseo viene, activa la voluntad, y si la voluntad te lleva a hacer algo que es un deseo egoísta, que se manifiesta un acto egoísta, que es el resultado de un deseo egoísta, es una persona materialista. Pero si el deseo vino, llegó a la voluntad, lo pensaste y a la hora de actuar resulta que es un acto de bondad, es un acto de sedacá, es un acto altruista, eso es la diferencia. Esa persona, en este ejemplo último, es una persona espiritual. Ahí está la diferencia. El espiritual es la voluntad altruista de beneficiar al prójimo y la persona materialista es el deseo personal egoísta. Por eso dijimos anteriormente, no améis al mundo, es decir, los deseos egoístas. Si alguno
tiene el deseo egoísta, el amor del Padre no está en él. Así dice 1 de Juan capítulo 2 y está en unanimidad a la forma de pensar de este gran jajam, Rabino Baruch Shalom Ashlag. Ahora bien, el gran sabio cabalista I.L. Ashlag dice en su libro Introducción al libro del Zohar, nos explica que la voluntad se encuentra por encima del pensamiento, es lo que venimos diciendo. Cuando el hombre piensa, no hace más que articular y darle forma mental a su voluntad y al deseo. ¿Escuchó eso? La persona debe de entender que el deseo surge de un lugar donde no se piensa, solo surge el deseo, porque es lo más básico y fundamental, instintivo. Un animal tiene deseo, pero es por su instinto. De la misma manera nosotros tenemos deseos instintivos, pero cuando hablamos de voluntad ya es una voluntad pensada, es un deseo bien pensado. Ya es un deseo que ha pasado por los procesos mentales del pensamiento, ya es una voluntad. Y de acuerdo a la percepción judía de la realidad, el pensamiento no es causa, sino consecuencia del deseo. Oiga eso, lo dice aquí el cabalista I.L. Ashlag. Entonces dice, el pensamiento no es causa del deseo, sino que el deseo es causa del pensamiento. Perdón, otra vez, no es que el pensamiento sea la consecuencia, sino que, veamos, el pensamiento es la consecuencia de algo más básico que se llama deseo. Esa es la forma correcta de explicarlo. La función del pensamiento consiste en discernir si nuestro deseo es egoísta o altruista. En eso radica el pensamiento. Una persona tiene un deseo y luego pues ese deseo hay que pensarlo para poder llevarlo a la práctica, a que llegue a ser realidad. Al final, nuestros pensamientos van a determinar si esto es egoísta o es altruista. Porque el pensamiento puede calcular los resultados del acto. Cuando una persona tiene un deseo, lo piensa, tiene la voluntad de hacerlo, esa persona ya debe de anticipar cuál va a ser el resultado de esto que va a hacer. ¿Va a ser caos o va a ser felicidad? ¿Va a ser el bienestar de alguien o va a ser la destrucción de alguien? Entonces, cuando tenemos eso, nosotros, la persona debe de saber que puede calcular los efectos de su voluntad que se activó por su deseo más básico. Así que el deseo de recibir no se puede anular. Es la esencia del hombre, es la energía básica que nos mueve, ya que él es el recipiente del placer. El ser humano es el recipiente del placer. El pensamiento no hace más que racionalizar nuestras necesidades, anhelos, deseos y en última instancia la voluntad. Entonces usted puede ver claramente por qué el Salmo 20 tiene aquel pasú que dice, Adonai te dé conforme al deseo y cumpla todo tu consejo. La voluntad no está en el deseo, la voluntad está en el consejo, porque forma parte ya de los procesos mentales del pensamiento. Ahora bien, en hebreo, la palabra voluntad está relacionada con la palabra razón. Razón se ha traducido como voluntad, como que hay una relación intrínseca, deseo-voluntad, en el contexto hebreo. No son cosas separadas, son cosas que van intrínsecamente relacionadas. Tanto es así que en este mapa, en este dibujo de un mapa satelital, estamos viendo acá en esta zona rojiza, ¿verdad? Desde el Golfo de Eitan hasta la Franja de Gaza, hasta Netania, más arriba, ya por el Líbano, las alturas del Golán, por acá arriba. Todo esto acá, Transjordania, y bueno, todo esto es Eretz Israel. La palabra Eretz es una palabra que en el contexto bíblico se refiere a la tierra de Israel. Eretz está formada de la misma raíz de Ratzón. Eretz, tierra, Ratzón, deseo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Israel es la tierra para el deseo de hacer la voluntad del Eterno. Baruch Hashem, esta tierra, este Eretz, es la tierra para los que tienen el deseo de hacer la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Ahora, el deseo necesita un nido. El vacío es el nido para el deseo, estimulado por la influencia externa. Una persona desea
porque se ve vacío. Pero una persona, cuando está lleno de Hashem, puede decir, como está escrito, nada deseo sino solo a ti, oh Adonai. Wow. Una persona que tiene Hashem lo tiene todo. Fuera de ti, Adonai, no deseo nada. Que así seamos nosotros. Que lleguemos a esa grandeza de poner a Hashem como la principal base de nuestro deseo. Así que el deseo se convierte en una voluntad. La voluntad es parte del pensamiento. El pensamiento puede calcular cuáles son los objetivos y puede predecir los resultados de este deseo, que ahora ya es calculado, ya es pensado. Entonces él puede calcular y decir, bueno, aquí tenemos que podemos terminar en dos acciones, una acción altruista o una acción hedonista y egoísta. Cuando hablamos de los deseos de la carne, estamos hablando del placer egoísta de un ser humano que no le importa morir o matar. Él quiere esto y lo va a hacer suyo, pero eso lo va a llevar a la tumba, lo va a destruir. Pero cuando estamos hablando del deseo de hacer una voluntad altruista, esto es lo que agrada a Kadosh Baruj Hu. Muy importante. Es todo un resumen de lo que hemos venido hablando. Ahora, ¿por qué la gente no tiene el deseo por el Eterno? ¿Te has preguntado? Es muy interesante. ¿Por qué la gente no tiene deseo por Akadosh Baruj Hu? Vamos a ver algunas respuestas. Porque la persona desconoce la luz. O sea, una persona que está habituado a estar dentro del útero y tiene 9 meses de estar en el útero, ni falta le hace la luz. ¿Por qué? Porque nunca la ha visto. Ignora la luz. Solo está ahí en las tinieblas del útero, en la matriz de su mamá, allí rodeado de líquido amniótico. Él no se desespera por la luz porque no la conoce. Hay muchos seres humanos que no saben del Eterno, por lo tanto no lo desean. ¿Por qué otra gente no tiene un verdadero deseo por Hashem? ¿Vet? Segundo, no puedes tener deseo por el Eterno y simultáneamente por una cosa mundana. Y hay gente así, que quiere estar en un pecado y quiere conocer la luz. Yeshua dijo, nadie puede servir a dos señores. No se puede. No puedes amar a la luz. No puedes tener un deseo verdadero por la luz si todavía tenés un deseo por las cosas del mundo. No puedes. Tercero, estas personas conocen al Eterno, desean la luz, pero es un deseo intermitente. No les dura. No les dura. Solo les dura los 7 días de panes sin levadura y de allí en la cuenta del Homer se pierden. Solo lo quieren allá en la fiesta de Shavuot y después, entre el 17 de Tammuz y el 9 de Ab, ya no lo quieren. Estas personas no lo quieren, solo se presentan en Yom Kippur. Ahí en Yom Kippur sí lo quieren, pero pasa Yom Kippur, no hacen la azúcar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una persona que tiene un deseo, pero no es duradero. Esa persona no puede ser vasija para la luz porque no la desea de manera constante. Cada uno debe de desarrollar un deseo por la luz. De la Aleph a la Tab, uno tiene que desarrollar un deseo por la luz, no por motivos egoístas, sino por motivos altruistas. No porque tengo un rabino que me está hablando, mira, acércate a la luz, no por un jajam que está conmigo, no por un profeta que está conmigo, no. Cada uno, tengas o no tengas un rabino, tengas o no tengas un maestro de Torah, tengas o no tengas alguien de afuera apoyándote, es tu responsabilidad, por tu propia cuenta, desarrollar un amor intenso, un deseo intenso por la luz de Akadosh Baruj Hu. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que esforzarte en desear la luz, porque ahora la conoces. Nosotros corremos un gran peligro de que nuestro deseo por la luz no sea duradero. Corremos un peligro, que mientras las cosas están bien, queremos la luz, pero cuando las cosas bien van mal, ya no queremos la luz. Y culpamos a cualquiera, porque no entendemos cómo funcionan las cosas. Entonces, queridos hermanos, la gente, si desconoce la luz, no la va a desear. Si está amando las cosas del mundo, no puede a la vez desear a la luz del Eterno. Si la persona no es constante en su deseo por la luz, no la va a poder obtener. Así que nosotros debemos de mantenernos firmes deseando la luz, a pesar de que el moreno esté, a pesar de que el Mesías no esté, a pesar de que el rabino no esté, a pesar de que el jaján no esté, a pesar de quien falte.
tú y yo tenemos que estar deseando la luz de manera constante. Eso es muy importante y es nuestra responsabilidad. Hasta aquí la enseñanza de esta tarde. Que el Eterno les bendiga y haga que esto que hemos estudiado hoy se convierta para cada uno de ustedes en una valiosa lección de vida. Ken Yehi Ratzon, amén, ve amén. Baruch Hashem.